Buenas noches a todos, bienvenidos a otro tiempo de oración llamado Conectados. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes específicamente eh, lo que es la oración. La oración nos permite, hermanos, comunicarnos con Dios, como todos sabemos, y recibir esta respuesta, y recibir la respuesta a lo que estamos orando. Pero la oración también nos demanda mucho esfuerzo, nos demanda esfuerzo cuando vamos a orar. Y hoy quiero hablar de eso, que ese esfuerzo debe estar enfocado. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo soy yo frente a la oración? ¿Soy eficaz? ¿Por qué Dios no me responde a las oraciones? Entonces yo voy a tratar hoy con ustedes algunos pasajes bíblicos y algunos puntos que nos va a ayudar para poder llegar a ser hombres y mujeres con una oración eficaz, una oración que realmente llegue al Señor y que podamos todos conseguir esa respuesta. Ahora, una de las primeras el primer desafío que tenemos que enfrentarnos es si realmente tenemos fe. ¿Tenemos fe realmente, hermanos, como para orar y estar seguros que Dios nos va a responder? Entonces yo quiero invitarlos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y voy a leer la palabra del Señor y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el primer requerimiento, aquello que tenemos que estar enfocados para tener una oración eficaz en nuestra vida, lo primero es la fe. Lo primero que debe haber en nosotros es fe. Yo creo que todos los que estamos aquí en este tiempo de Zoom, tenemos fe, la suficiente fe para hoy clamarle a Dios, para hoy pedirle infinidad de cosas a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque estamos aquí, porque queremos que el Señor nos responda. Ahora, no solamente la fe, sino también no dudar. Yo voy a hablar de diferentes puntos que nosotros hoy tenemos que ser confrontados con la palabra y autoevaluarnos si realmente nosotros cumplimos con todos estos requisitos para orar eficazmente. Entonces dijimos que la primera es la fe. Y acabo de leerlo. De hecho, sin fe es imposible de agradar a Dios. Ahora, no dudar es la fe y también no dudar. En el libro de Santiago, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 5 al 8 y me voy a detener en algunos versículos que son fundamentales para nosotros hoy. En Santiago, entonces, capítulo 1, versículo del 5 hasta el 8 voy. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Amén, hasta ahí la palabra. Me olvidé de decirles que estaba leyendo la Biblia en nueva traducción viviente, perdón. Entonces, fíjense en lo que está diciendo la palabra para nosotros en el día de hoy. Que cuando, en este caso, Santiago dice que estaba pidiendo por sabiduría, pero piensen ustedes si ustedes están pidiendo por un milagro del Señor. Ustedes están pidiendo por un familiar, por salud o por sus propias vidas. Entonces ustedes son confrontados con esta palabra y dice, cuando se la pidan, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos hoy dejar en los pies del Señor? Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios.
y no dude. O sea que mi fe tiene que estar volcada en el Señor y no puede haber en duda. Y cuando hay duda, vieron que dice que la lealtad está dividida. Cuando habla de una lealtad dividida, está hablando de que en realidad no estoy realmente confiando y siendo leal a lo que Dios me ha dado en su palabra, lo que Dios me ha prometido. Y dice que somos inestables. Aquel que tiene fe, pero que duda, es una persona inestable. Y una cosa en el versículo 7, qué triste, ¿no? Porque dice, esa persona no debería esperar nada del Señor. Que el Señor nos ayude a no ser desleales, a no ser inestables, porque nuestra fe tiene que ser genuina. Cuando oro al Señor, que sean oraciones eficaces. Cuando intercedo por otra persona, que sean oraciones eficaces, porque si no, no estoy llegando. Las oraciones llegan al trono de Dios, pero Él no nos responde porque estamos orando mal, porque realmente no hemos entendido que tenemos que pararnos con una oración eficaz. Entonces, fíjense que al final del versículo 8 dice, y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquellos que son, hermanos, que realmente dudan, aquellos que tienen una parte de fe y otra parte de duda. Esas personas dicen acá en este versículo que están divididas entre Dios y el mundo. Cuidado con esto. Cuando yo tengo fe, yo oro hasta el momento de levantar un teléfono y llamar para pedir una fecha médica. Tengo fe que Dios va a dirigir para que Dios me ponga un buen médico. Voy a orar para que Dios me ayude a tomar buenas decisiones. Cuando leíamos Santiago, vieron que él decía, si necesitan sabiduría, estaba hablando de que quien pedía sabiduría. Yo tengo que pedir sabiduría también para orar correctamente, como es agradable a Dios. Y es lo que quiero hablar hoy con ustedes. Así que hablamos de que la oración tiene que ser eficaz, tiene que haber fe en mí, no puede haber duda y no, tiene que haber convicción. Y cuando yo hablo de convicción, tiene que haber, hermanos, convencimiento. Ese convencimiento de que Dios me escucha y en el momento justo, si hoy no está la respuesta, es porque Dios está esperando un tiempo para que yo cambie mi actitud, cambie mi manera de ser. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo la convicción y el convencimiento de que Dios escucha mis oraciones y las oraciones no son respondidas, hermanos, muchas veces Dios trata con nuestra perseverancia. Yo debo seguir orando por la misma situación para que el Señor vea en mí esa perseverancia, que aunque mi Padre Celestial no me responde en el momento esa oración, Él me está escuchando y en el momento justo me lo va a responder. Es como aquella mujer cuando iba y le clamaba al juez injusto. Iba tantas veces y tantas veces y tantas veces que el juez le concede la petición porque ya estaba cansado de verla. Bueno, acá no es, pasa algo de insistir. Le voy a insistir a Dios. Ojo con esto, porque ahora vamos a ver otro punto. ¿Cómo es esa insistencia? ¿Estoy orando y estoy pidiéndole al Señor algo que está dentro de su palabra? Ahora lo vamos a ver en otro punto. Pero miren, hablamos que para tener una oración eficaz tengo que ser un hombre o una mujer de fe. Tengo que no dudar, no puedo dudar. Tengo que tener convicción. Y en la convicción quiero compartir con ustedes el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, y dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amén, gloria a Dios. Yo cuando leía este pasaje decía, qué maravilloso, porque el Señor no termina nunca de hablarnos. Porque miren, sigue pidiendo, recibirás lo que pides. Sigue buscando
y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Gloria a Dios. Entonces hay que seguir pidiéndole a Dios por ese sueño, hay que seguirle pidiendo a Dios que nos responda. Qué maravilloso. Entonces, convicción, estoy convencida, por eso voy a continuar. Estoy convencida que el Señor me escucha y me va a responder. También se habla de obediencia. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 22 dice: y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Amén. ¿Qué pasa acá? Recibimos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos. ¿Vieron que hay otro esfuerzo que tenemos que hacer para recibir esa respuesta a nuestra oración, esa eficacia en la oración? ¿Y cuál es? Tengo que ser obediente. Ahora, ¿cómo voy a ser obediente a mi papá? Lo tengo que conocer lo que él me dice en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me habla de la sanidad? ¿Qué es lo que el Señor me habla de la rebeldía? ¿Qué es lo que el Señor me habla de infinidad de situaciones para que yo pueda realmente ser obediente a Él? Entonces dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, fíjense en que ahí hay otro punto. Ahora vamos al siguiente. Pedir según la voluntad de Dios. Acá este punto es bien difícil y a veces se enojan conmigo cuando hago alguna explicación en la iglesia sobre cómo voy a enfocar la oración. Y quiero detenerme en esto. Pedir según la voluntad de Dios. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: ¿quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Acá lo que está hablando el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo es que Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahora, pedir según la voluntad de Dios es algo que todos tenemos que hacer y les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que paso mucho tiempo pidiéndole al Señor que me ayude a ser libre en las finanzas, pero no conozco la palabra y le digo a Dios: pero Señor, yo ofrendo, pero yo diezmo, tú me tienes que bendecir porque yo... Sí, el Señor te va a bendecir, pero si tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha puesto. Entonces cuidado, porque yo estoy pidiendo algo que en realidad está fuera de la palabra, porque no estoy mostrando conocimiento. Debo pedirle: Señor, ayúdame a ser una buena administradora. Pero no solo eso, hay más ejemplos. No podemos orar y a veces te piden, pastora, quiero que usted ore porque mire, estoy saliendo con fulano y porque y bueno, y te cuentan villas y castillas. Y vos comenzás inocentemente a orar por ese noviazgo, para que sea Dios dirigiendo, y de repente Dios empieza a mostrar y ese individuo estaba casado. Entonces, ¿cómo vamos a orar por un noviazgo que está mal desde el principio? Porque es un hombre casado, sos un amante. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Ni podemos perder tiempo orando en eso, porque estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios, estamos orando contra un pecado. Una vez me pasó que alguien me pedía oración y me decía: ay, por favor, pastora, ore porque fulanito lo detuvieron y yo quiero que quede libre, que quede. Entonces, cuando yo empiezo a indagar qué pasaba, en realidad, hermanos, la persona estaba detenida porque había robado, porque estaba metido en temas de droga. En realidad, esa persona se tenía que convertir, tenía que pedirle perdón a Dios. ¿Tá? Entonces, la oración de este familiar estaba mal. Que lo suelten y que no, que se arrepienta, que cumpla lo que hizo, que después ahí dentro el Señor trate con él, que haya una conversión. Entonces, ahí otro problema más, hermanos, porque son oraciones que están mal encaradas. Robó, hizo diferentes cosas que estaban mal, la palabra lo dice. Bueno, entonces oremos diferente, que Dios saque todo a luz, pero que esa persona se convierta, que esta situación va a tener que pagar lo que hizo, era un delito.
Entonces, ahí está el tema de cuando decimos pedir según la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a encarar una oración si está mal? Es triste, hermanos, cuando a veces te piden, necesito que ores por mí, por mi matrimonio, y después te das cuenta que hay un concubinato. A ver, ¿van a organizar las cosas? No, no, porque entonces las oraciones no son respondidas, pero es porque nosotros no nos damos cuenta que primero debemos ordenar situaciones para que Dios nos responda. Y la siguiente es orar en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado herramientas para orar en el nombre de Jesús. Y quiero leerles el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y dice así: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la daré, y yo la haré, perdón, para que el Hijo le dé gloria al Padre. De cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer un pequeño repaso para terminar y ponerme a orar, hermanos, y quiero que a ustedes les quede claro. Nosotros tenemos que pararnos frente a la oración teniendo claro que es esa comunicación. Yo me conecto con Dios y recibo la respuesta de Dios. Pero en el momento que yo recibo la respuesta de Dios, Dios por misericordia me escuchó y por misericordia me lo concedió. Pero cuando hay oraciones que son vacías, que no hay ninguno de estos puntos que dijimos ahora, ni que te canses orando, hermano. Es muy difícil que Dios te responda, porque Él mira nuestro corazón, mira nuestra postura. Nosotros no podemos ser egoístas cuando venimos a orar. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cómo encaro mi oración? ¿Cómo voy a decirle a Dios? Bueno, encaro agradeciéndole, aunque sea un momento difícil, aunque estés viviendo un problema, aunque estés viviendo un problema de salud. Señor, te doy las gracias, pero no el gracias obligado, porque la estructura de mi oración me acostumbré a que oro agradeciendo. Agradezco con el corazón. Gracias, Señor, porque sé que esta situación que tú me estás permitiendo es porque me está educando, porque me estás enseñando, porque estás moldeando. Pero después que yo entiendo que voy a entrar a la adoración, a la oración con el Señor, siendo agradecida, hermano, yo tengo que autoevaluarme, como les dije al principio. Yo tengo fe, si tengo debilidad, si a veces dudo, tengo que ir a los pies de Cristo, tengo que ir a la fuente. ¿Cómo alimento la fe? Buscando de la presencia de Dios, leyendo la palabra. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Entonces, la fe. Yo tengo que ser un hombre o una mujer de fe. No puede haber dudas en mí. Tiene que haber convicción, estar segura que lo que dice su palabra, Él lo va a cumplir. Él cumple todo lo que ha prometido. Cuando Él dice de guardar a sus hijos, Él lo hace. Él protege a sus hijos. Él protege a sus hijos porque nos ama. Entonces, tiene que haber obediencia en mí. Tiene que haber obediencia en mí. Y cuando hablo de obediencia en mí, hablo en todas las áreas. Qué triste es individuos que buscan a Dios cuando lo necesitan. Se acercan a Dios cuando lo necesitan. Se congregan cuando lo necesitan. Todo lo hacen, le prometen villas y castillas al Señor cuando lo necesitan. Después que Dios respondió a todas las oraciones, se apartan. Después que se apartan y empiezan a caer otra vez en ese círculo vicioso de infinidad de cosas y de alejarse y de abandonar las cosas de Dios, y empiezan a caer en ese pozo, vuelven a los pies de Cristo y empiezan a pedir que Dios los perdone, que Dios los arregle, Dios les dé la nueva oportunidad. Y ojo con eso, porque Dios no es un Dios injusto. Dios también se cansa de esos hijos malagradecidos, que oré, busqué de Dios, cuando obtuve esto me aparté, después quiero volver y ahí volver a clamar y pedirle que...
Cuidado con esas cosas. Es mejor que permanezcamos en oración, que permanezcamos buscando a Dios, reconociendo que necesitamos de Él, que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos más de la presencia de Dios. Entonces, la fe, no dudar, la convicción, ser obedientes, pedir según la voluntad de Dios. Cuidado cuando caemos en peticiones, hermanos. Yo he tenido que pedirle perdón a Dios porque me han pedido oración y he orado y después te das cuenta que estaba mal encarada la oración porque la persona te contó una partecita, no te contó la historia completa. Cuidado, porque ahí no es un problema de que Dios no me escuchó. Dios me escuchó, pero la oración estaba mal encarada. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios, porque había pecado, porque había desorden. Entonces, y orar en el nombre de Jesús. Que el Señor nos cubra con su manto de poder, que el Señor nos cubra con su sangre. Aquellos que están enfermos, que ahora vamos a estar orando. Y la palabra lo dice, pedir en mi nombre, en el nombre de Jesús. Ahora yo no puedo orar por pedirle a un ángel, hermanos. No le puedo pedir a una virgen. No, no puedo orar, rezar, como dicen muchos, por la Virgen María. Nosotros honramos a la Virgen María como mamá, como madre de Jesús, pero ella después dejó de ser virgen, ella se casó y tuvo más hijos. A quien yo tengo que ir es al Hijo, a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ellos tengo que clamar este tiempo de oración. Entonces vamos a orar y vamos a tomar en cuenta todos estos puntos para que cada uno de los que estamos aquí en el Zoom, aprendiendo cada vez más de la palabra, orando juntos, y aquellos que van a escuchar esto después, que realmente puedan entender que me analizo yo. Busco estar bien yo frente a Dios para que esa oración sea eficaz, y después en el nombre de Jesús voy a ponerme en esa brecha para orar. Que Dios los bendiga y los invito a estar orando conmigo e intercediendo por algunos hermanos que me pidieron oración. Entonces ahí donde ustedes están, les pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, clamamos por todo tu pueblo, Señor. Clamamos por los que están aquí en el Zoom, por aquellos que están escuchando en las redes, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú cumpliendo ese propósito maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido en este momento, Señor, por todos aquellos que están escuchando, por aquellos que tienen una necesidad, y estamos aquí pidiéndote por ellos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, que tú los bendigas, que tú los ayudes. Cúbrelos con tu sangre de poder, en tu nombre, Señor. Vamos a clamar hoy, Padre, por la salud de Margarita. Vamos a pedirte que tú bendigas su vida, que tú extiendas tu mano donde ella esté, y que tú, Señor, traigas sanidad, que traigas consuelo, que traigas, Padre Celestial, en su vida, esa paz que viene de ti cada día. Te pedimos también, Señor, por la hermana Rosita, que seas tú obrando, Señor, en su vida, quitando todo dolor de cabeza, trayendo, soberano Dios, sanidad completa. Gracias, gracias por la vida de la hermana. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre Celestial, mujer fuerte y valiente, Señor, bendícela. Trae sanidad, bendice a su familia también. Te pedimos por Ani, Señor, que tú restaures esos huesos prontamente, Señor, que tú le des la sanidad en esa pierna para que prontamente le puedan sacar el yeso, Señor, y pueda caminar, Padre, pueda moverse por su casa. Bendice su vida y tráele, Padre, paz y regocijo. Bendice sus manos, Señor, que la verdad es una bendición en todas las artesanías y todo lo que ella hace maravillosamente para tu obra. Bendecimos también a nuestra hermana, Señor. Te pedimos por Ana, Señor, que seas tú obrando, Señor, en su vida, quitando toda gripe, Padre, que seas tú obrando, Espíritu Santo, en todo momento. Te pedimos por María del Carmen. Primero te queremos dar gracias. Gracias por lo que tú has hecho en su vida, Padre, y gracias por lo que tú harás, porque creemos, Señor, que cuando tú comienzas la obra, la terminas, Padre, en una gran bendición. Te pedimos, Padre, en este momento también por Mario y por José Maidana, que seas tú bendiciendo a estos dos varones,
corazones, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus problemas, tú conoces, Señor, que ellos claman a ti por sanidad completa y tú lo puedes hacer, Señor. Bendice la vida de ellos, bendice a todo este grupo, Señor. Hoy lo entregamos en tus manos, teniendo fe, Señor, creyendo, porque somos hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Y hoy estamos orando, Señor, con fe, creyendo, Padre, en lo que tú harás. Te pedimos también, Señor, por la vida de Iracema, que seas tú, Señor amado, obrando, que seas tú en todo momento, Señor, que seas tú obrando, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Te pido por los matrimonios, te pido por las familias, te pido, Señor amado, que seas tú en todo momento y en todo lugar. Que seas tú, Señor amado, en este momento y en todos los momentos. Bendice a todo tu pueblo. Trae, Señor amado, trae en cada uno de nosotros, Señor, ese regocijo. Trae en nosotros, Señor amado, esa gracia, Padre Celestial, para continuar, tomado de la mano con este grupo, orando, intercediendo, pidiéndote, Señor, que seas tú en nuestras vidas, en nuestras familias, que seas tú, Señor, en nuestros empleos, que seas tú, Señor, con todos los jóvenes, que seas tú, soberano Dios, en nuestro país, guardando nuestro país, Señor, bendiciendo Uruguay, bendiciendo a los gobernantes, bendiciendo, Señor amado, a toda nuestra sociedad, Señor, trayendo, Padre, ese regocijo, esa paz que solamente tú la puedes dar. Bendecimos, Padre Celestial, a todo Uruguay, bendecimos a todas las familias y te pedimos por fortaleza, Señor, en aquellos que hoy están enfrentando diferentes situaciones. Bendícelos, Señor, y que puedan acabar una semana en bendición. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.